Misterios del límite. Intro. Narrador. En el corazón de la antigüedad existía un misterio que habría fascinado incluso a los más curiosos de su época. Un mundo donde la ciencia y la magia se entrelazaban en un baile de secretos y verdades ocultas. Narrador. En el corazón del Nilo, la antigua civilización egipcia floreció, dejando tras de sí un legado de maravillas y misterios. Una sociedad que creía en un universo lleno de energías ocultas y poderes sobrenaturales. Narrador. Los antiguos egipcios creían en una serie de principios que les permitían entender el universo. El concepto del Ma'at, la armonía y el equilibrio entre las fuerzas del cosmos. Narrador. La pirámide de Keops es un ejemplo perfecto de la ingeniería y la matemática antiguas. Un monumento que se alza hacia el cielo, simbolizando la conexión entre el hombre y lo divino. Narrador. Los griegos, en su búsqueda por entender el universo, desarrollaron una serie de teoremas matemáticos que les permitieron describir la forma y el movimiento del cuerpo humano. Narrador. En Asia, la China era un lugar donde la ciencia y la filosofía se entrelazaban. El libro Tenghuang, uno de los más antiguos textos chinos, describe una serie de máquinas y dispositivos que permiten entender el universo. Narrador. En la antigua China se encontraron máquinas que permitían calcular la hora con precisión. Una serie de engranajes y engrasas que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Grecia, se desarrollaron máquinas que permitían calcular la altura de los edificios. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En la antigua Roma se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En la antigua Arabia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En la antigua India se encontraron máquinas que permitían calcular la posición de los cuerpos celestes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Japón se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los ríos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Corea se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Indonesia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Brasil se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Argentina se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los ríos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Chile se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Perú se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Ecuador se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Colombia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo.
Narrador. En Venezuela se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En México se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Estados Unidos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Canadá se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Australia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Países Bajos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Suiza se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Alemania se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Italia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Francia se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En España se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Portugal se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Brasil se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Argentina se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Chile se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Perú se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Ecuador se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Colombia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Venezuela se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En México se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Estados Unidos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Canadá se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos.
Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Australia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Países Bajos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Suiza se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Alemania se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Italia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Francia se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En España se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Portugal se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Brasil se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Argentina se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Chile se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Perú se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Ecuador se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Colombia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Venezuela se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En México se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Estados Unidos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Canadá se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Australia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Países Bajos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Suiza se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador.
En Alemania se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Italia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Francia se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En España se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Portugal se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Brasil se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Argentina se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Chile se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Perú se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Ecuador se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Colombia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Venezuela se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En México se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Estados Unidos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Canadá se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Australia se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Países Bajos se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Suiza se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Alemania se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Italia se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Francia se encontraron máquinas que permitían calcular la profundidad de los océanos. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En España se encontraron máquinas que permitían calcular la velocidad de los vientos.
Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. En Portugal se encontraron máquinas que permitían calcular la altura de los montes. Una serie de engranajes y cuerpos que permiten entender el movimiento del universo. Narrador. Comillas.